Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 39. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola, muy buenos días. Y hoy vamos a conversar sobre desarrollo de software para el procesamiento de las imágenes captadas con drones. Pero antes, te cuento que si quieres aprender a procesar datos LiDAR obtenidos con drones, ya están abiertas las inscripciones para este curso online, que se realizará los días 27 de agosto y 3 de septiembre. Te invito a revisar la página dronity.com/lidar para encontrar más información. Ahora vayamos al tema de hoy: oportunidades de desarrollo de software a partir de imágenes captadas con drones. En los episodios anteriores hemos estado conversando, hemos estado aprendiendo sobre una metodología de trabajo que aborda varias etapas. La etapa de requerimientos, de planificación, de captura, de procesamiento de imágenes, para finalmente crear nuestros mapas aéreos de las zonas que estamos necesitando, de las zonas que queremos estudiar, de las zonas que estamos realizando nuestras labores. Ahora bien, ¿qué pasaría si antes de crear nuestros mapas aplicáramos técnicas de procesamiento de imágenes para obtener información que nos permitiera tomar decisiones en base a los resultados de estos procesamientos para posteriormente crear nuestros mapas? En este caso, en este ejercicio de pensar qué pasaría si aplicáramos técnicas al procesamiento de imágenes, lo vamos a enfocar en el mundo de la agricultura. Entonces, en este mundo de la agricultura, hemos estado hablando de que podemos usar diferentes tipos de equipo para hacer nuestro levantamiento de datos. Por ejemplo, para obtener imágenes, vamos a usar ya sea drones de ala fija o multirotor. Vamos a usar cámaras que contienen bandas espectrales, por ejemplo, que capten señal, que capten energía electromagnética en las bandas del rojo, del verde y del azul, o cámaras multiespectrales que contengan, por ejemplo, información del espectro infrarrojo cercano. Entonces, tenemos equipos con los cuales vamos a obtener imágenes, en este caso drones y sensores aerotransportados. Luego va a venir una etapa de la planificación del vuelo, que podría ser un vuelo, varios vuelos a una altura igual o a diferentes alturas, dependiendo del objetivo o del tamaño del objeto a observar. Y luego de la etapa de captura de imágenes, viene la etapa de procesamiento de estas imágenes. Para entender hacia dónde quiero ir con este episodio, veamos dos casos donde vamos a hablar de cómo podríamos abordar estas oportunidades de desarrollo de software, por ejemplo, aplicado a la agricultura usando imágenes captadas con drones. Vámonos al primer ejemplo. El primer caso que vamos a comentar está asociado a la detección de malezas dentro de un cultivo. ¿Cómo se hace hoy la detección de maleza? Hay varias formas. Puede ser una detección manual, si el área es pequeña. Si es campos muy grandes, de muchas hectáreas, podemos usar maquinaria de barrido. Hay robots también que hoy en día se están usando para detectar malezas. Otra forma es usando drones para poder hacer, primero, un registro de las imágenes. ¿Qué significa eso? Que el dron, en su trayectoria, en su vuelo, va a ir captando una cantidad de imágenes de acuerdo a los parámetros que hayamos definido, de traslape, de altura de vuelo, que van a influir en la cantidad de imágenes que se capturen. Con esas imágenes, acá Ceci me hacía un comentario, podemos usar las imágenes antes o después del procesamiento. Bueno, y eso va a depender del objetivo que andemos buscando. Podemos usar las imágenes sueltas, por así decirlo, y usar esas imágenes para entrenar, o usar varios mosaicos y entrenar el modelo que estemos buscando. Pero antes de pasar al entrenamiento, tenemos entonces el registro de las imágenes. Luego, en esas imágenes, ya sea que usemos imágenes sueltas o las porciones de los mosaicos aéreos, vamos a pensar que son insumos para un procesamiento más sofisticado, llamémoslo. Un procesamiento
donde vamos a aplicar técnicas, ya sea de Machine Learning, por ejemplo, como aprendizaje de máquina, o de Deep Learning, o de visión por computadora. Entonces, dado que vamos a aplicar cualquiera de estas técnicas que definamos, lo primero es pasar por una etapa de entrenamiento de identificación de malezas en esas imágenes o en esas porciones de imágenes que definamos, ya sean por formas, por color, por valor de píxel que estemos usando de acuerdo a la banda espectral, ya sea rojo, verde, azul o infrarrojo que estemos usando. Entonces, lo que vamos generando acá es una base de datos con información, con características que den cuenta de cómo es la maleza, cuáles son estas características que las representan. Una vez que entonces que entrenamos, que extraemos las características de estas malezas, vamos a generar un modelo que identifique a las malezas, por ejemplo, en una porción de imágenes diferentes a las que usamos en el entrenamiento. Entonces, primero hay un registro de imágenes. Luego viene la extracción de características que van a identificar a esas, por ejemplo, malezas que estamos hablando en imágenes que definamos. Y luego, una vez que entrenamos con esas imágenes de malezas nuestro modelo, tenemos que validar con imágenes diferentes y validar también, por ejemplo, si lo estamos llevando a la práctica en un campo, validar cómo es el comportamiento de ese modelo en la identificación de malezas. Esto es importante porque nos permite, por ejemplo, una vez que identificamos dónde se localizan esas malezas, pudimos cuantificar esas malezas, esto nos va a permitir construir, por ejemplo, mapas de distribución de esas malezas que estamos identificando, es decir, tener las coordenadas de posición de ellas. Una vez que tenemos esas coordenadas de posición, podemos, por ejemplo, aplicar productos focalizados de control de malezas y evaluar posteriormente si ese producto tuvo efecto o no en las malezas identificadas. Si, por ejemplo, no hubo efecto, poder identificar cuáles fueron las malezas más resistentes a esos productos. Si volvemos, por ejemplo, a hacer un vuelo, aplicamos el algoritmo, el modelo, y vemos que nuevamente hay malezas, podemos decir, bueno, acá hay malezas resistentes en la misma posición que identificamos previamente, pero que no fueron controladas por el producto. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a la optimización de recursos que hablábamos en el episodio anterior, en este caso el uso de maquinaria, el uso de recurso humano, el uso de controladores, en este caso, por ejemplo, de malezas. Entonces estaríamos hablando de un método automático para identificar malezas. Y para esto aplicamos la metodología que tenemos para hacer mapas, que es la planificación y la captura de imágenes. Y con esas imágenes podemos construir un algoritmo para identificar la maleza del cultivo. Y una vez construido este algoritmo, podríamos aplicarlo para determinar la distribución espacial de las malezas y a partir de ahí podemos hacer mediciones. Podríamos cuantificarlas, por ejemplo, saber en dónde están ubicadas y a partir de ahí crear un plan de manejo de control de malezas. Una consulta. Supongamos que el día de hoy hacemos esta captura de imágenes, entrenamos este algoritmo para identificar maleza y hacemos todo el procedimiento para después crear un plan de control de maleza. ¿Qué pasa si en el siguiente mes o en el siguiente año o en la siguiente temporada quiero ejecutar este mismo procedimiento? ¿Hay que crear nuevamente el algoritmo o se puede aplicar el algoritmo que se creó la última vez? Buena pregunta, Cecil, y va a depender. Siempre todo esto depende de algo, de factores. ¿De qué va a depender? Nosotros estamos haciendo un levantamiento primero espacial, un levantamiento que está limitado por las condiciones, digamos, ambientales o condiciones de luminosidad, por ejemplo, si estamos usando los valores de píxel de una imagen, en este caso que identifique una maleza. Entre más imágenes tengamos de esa maleza en diferentes periodos, en distintos momentos, mayor información le vamos a estar entregando al modelo. Por lo tanto, va a tener más input para poder discriminar una maleza en un momento determinado o en momentos diferentes. Si solamente entrenamos el modelo con imágenes de maleza, por ejemplo, miradas siempre desde el aire, en una misma condición de luz, con un tipo de sensor,
lo más probable es que esa identificación de maleza nos sirva en ese momento y a lo mejor después, posteriormente, el error de identificación de maleza sea diferente a la identificación del modelo anterior que hicimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor las condiciones ambientales cambiaron entre la toma 1 y la toma 2. Entre los momentos, por ejemplo, de luminosidad que captamos en la segunda etapa, en el segundo momento, eran diferentes a las etapas del momento 1, por lo tanto las imágenes también eran diferentes. Entonces, ¿por qué depende la respuesta? Porque va a depender de la cantidad de data que yo entre al modelo, es la cantidad, por así decirlo, el error asociado que posteriormente yo puedo obtener en función de la identificación de mi maleza en cuestión. Ok, entonces al final va a depender de la cantidad de datos con las cuales se construyen el algoritmo. Mientras tengamos más imágenes de más condiciones diferentes, más robusto debería ser este algoritmo para identificar la maleza. Así es. Ok. Entonces, la elaboración de estos algoritmos, la elaboración de herramientas que me permitan identificar, por ejemplo, malezas, ¿cuál sería la importancia de poder prever la ocurrencia de este fenómeno? Es que nosotros estamos haciendo manejo sobre los cultivos. Hablábamos en el episodio anterior de esta variabilidad espacial, de la variabilidad temporal dentro de un cultivo. Por ende, necesitamos herramientas que nos permitan poder llevar a cabo un manejo de manera más sostenida que nos ayude a tener un control, en este caso, por ejemplo, de plagas, pero minimizando el uso de los recursos. Esto con el objetivo siempre, ¿cierto?, de detectar lo antes posible el problema. En este caso, las malezas, o también podrían ser enfermedades que se estén dando en las plantas. El segundo caso que vamos a hablar, corresponde a una tesis de magíster que se dio acá en la Universidad de Concepción en Chile, que se llama Uso de UAV como herramienta para la estimación temprana de la producción de tomate industrial. Me pareció bastante interesante este caso para poder comentárselo. En este trabajo de tesis, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron varios vuelos con drones en diferentes fechas. Estamos acá pensando que se quiere evaluar cómo una herramienta, ya sea usando imágenes obtenidas con drones, en este caso como un modelo creado a partir de imágenes con drones, nos puede ayudar a la estimación de la producción de este producto en específico, que es el tomate industrial. Entonces se hicieron varios vuelos en diferentes fechas, donde se fueron registrando imágenes en diferentes bandas espectrales. Con este registro de imágenes, lo que se fue construyendo fue una base de datos temporal de la evolución de esas plantas de tomates para poder ir caracterizando la respuesta electromagnética de cada uno de los píxeles que constituyen esa imagen. Recuerden que una imagen es una construcción, es una matriz de píxeles de valores de energía. Entonces, tenemos esta matriz de datos en diferentes fechas que permitieron ir registrando cómo iba evolucionando, en este caso, el crecimiento de las plantas de tomate. Con esta data, con esta información, se creó un modelo de aprendizaje automático que usó el algoritmo Random Forest para poder identificar cómo iba siendo la evolución de estas plantas. Posteriormente, vino la etapa de cosecha de ese producto, de ese tomate, y con los valores de cosecha in situ de las áreas de estudio, ya era un experimento, por lo tanto las condiciones estaban controladas, pero se sabía entonces, una vez cosechado, el número de tomates en las diferentes áreas de estudio. Y esa información de cosecha se correlacionó con los datos obtenidos del modelo de las imágenes. Entonces, desde el punto de vista de lo que obtienen en esta tesis, del resultado obtenido, es que pudieron prever cuánta era la producción de tomates de este cultivo en esta área experimental de manera anticipada, usando imágenes de fechas anteriores. Es decir, que dado que tenían vuelos en diferentes fechas, ellos pudieron ir viendo en qué fecha, en qué momento ya era posible estimar el número de producción que iba a haber de ese tomate en ese cultivo. Esto es bastante importante porque sabiendo con anticipación, por ejemplo, la cantidad de producción a tener en el cultivo, permite manejar, permite planificar cómo también será la logística que se tiene que tener para la cosecha, por ejemplo, cuánta es la mano de obra,
cuánto es el recurso humano que se requiere para cosechar, cuánto es la maquinaria, cuántos son los depósitos que se deben tener durante el proceso de cosecha, dónde voy a enviar a las personas, la cantidad requerida y después cómo voy a mover ese producto desde el campo hasta el destino final. No es algo trivial el poder conocer la producción, el poder tener una herramienta que permita prever, por ejemplo, en este caso, la producción de este cultivo. Entonces capturaban imágenes a medida que las plantas del tomate iban creciendo a través del tiempo y al final, cuando cosechaban, correlacionaban esos datos con la producción de tomate. ¿Y eso después lo podrían aplicar en el siguiente año para ir disminuyendo el error, por ejemplo? Claro, me imagino que esa es la lógica del uso de estas herramientas. Poder finalmente aplicar una herramienta que nos permita tener un control más preciso, en este caso, por ejemplo, de la producción. Ok, entendido. Los dos casos que acá hemos estado hablando de detección de malezas y el de los tomates, de la producción de tomates, son casos que vamos a dejar los enlaces en las notas del programa. Y aquí hay otro punto interesante que es la oportunidad de negocio que abren estos algoritmos de análisis. Por ejemplo, la detección de malezas o ayudar a entregar datos para mejorar la estimación de la producción de los cultivos pueden ser valor agregado que las empresas pueden agregar a sus servicios. Entonces ya no es solo la captura, procesamiento y análisis de imágenes para poder crear un mapa o un mosaico o un ortomosaico, sino además a partir de esos datos empezar a generar información que pueda ser más útil para el negocio, en este caso del cliente. Claro, es importante lo que menciona Cecil respecto de las oportunidades de negocio. Se viene un capítulo súper interesante, así que los invito a escuchar este y el que viene, dado que vamos a estar hablando de estas oportunidades para startups o para empresas que ya están desarrollando software, cómo pueden ir viendo que estas aplicaciones de algoritmos, de temas de machine learning, de deep learning, cómo pueden ayudarnos al desarrollo de software que vayan en ayuda a la toma de decisión, en este caso de la producción agrícola. Por último, ¿por qué entonces hoy en día estamos viendo este tema, este boom, digamos, de desarrollo de software y de aplicaciones? Es porque la tecnología ha ido evolucionando. Hay cámaras, hay sensores que están más disponibles al usuario. Hay cámaras, por ejemplo, RGB, hay cámaras multiespectrales con información de espectros de infrarrojo cercano que ayudan a la captura de la data. También podemos hablar sobre que también los equipos, las máquinas en las cuales procesamos, también han ido mejorando en sus capacidades. Tenemos servidores, cloud, que también permiten y ayudan a que podamos aplicar diferentes algoritmos al procesamiento de nuestras imágenes. Esto abre un sinnúmero de oportunidades de desarrollo de software para generar aplicaciones que permitan ser usadas en el área agrícola u otra industria. Bien amigos, esperamos que este capítulo haya podido abrir ahí la mente hacia las oportunidades de negocios que hay. Vimos dos casos de maleza y de determinación de producción anticipada. Estos son casos de estudio, así que hay que seguir investigando y hay que seguir desarrollando nuevas aplicaciones, en este caso para la agricultura. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Cassandra. Y recuerda que si quieres aprender a procesar datos LIDAR obtenidos con drones, ya están abiertas las inscripciones para este curso online que serán los días 27 de agosto y 3 de septiembre de 2022. Y la información se encuentra en dronity.com/lidar. Con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Saludos. Saludos.